¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en Sin embargo al aire y gracias por acompañarme en mi espacio de los lunes. Gracias por estar aquí. Y también quiero aprovechar para agradecerle, por un lado, a todos los que estuvieron este sábado en el auditorio de la Universidad Iberoamericana en Puebla. La pasamos muy bien nosotros y nos llevaron dulces y nos llevaron pan. Muchas gracias, siempre muy agradecidos con todo su apoyo. Bueno, pues siguen las presentaciones de derecha, nos va a llevar gran parte de lo que queda de este año y el siguiente año, así que no desesperen que ya estaremos por ahí en alguna de sus ciudades o nos acercaremos lo más posible a presentar derecha. Y esta es mi columna de este lunes, se llama Las tareas de la presidenta y dice lo siguiente. No recuerdo si lo leí o escuché a alguien decir que era inevitable que Claudia Sheinbaum se moviera al centro. Repito lo que dije para quien no lo escuchó. No se moverá al centro y es un asunto de lógica. Ni ella ni nadie se desplazaría por voluntad propia hacia el desprestigio, hacia una zona desconocida donde no se siente cómoda, a donde no te quieren. Moverse al espectro político que ocupan farsantes como Emilio Álvarez y Casa, Lorenzo Córdoba o Xóchitl Gálvez, ¿a quién se le podría ocurrir algo así después de una vida en la izquierda y después de que abrazar ese polo la llevó a la presidencia de México? También leí, y hasta me da pena recordarlo, que Andrés López Beltrán iba a competirle el poder a Claudia y que por eso lo había dejado su padre en ese cargo operativo de Morena. ¿Por qué no se respetan a sí mismos? ¿No se cansan de equivocarse? A esos periodistas y analistas les digo, ¿qué necesidad? Son lo mismo que el imbécil que se inventó que Enrique Peña Nieto tenía videos comprometedores de Andrés Manuel López Obrador y hasta dijo cuántos eran y escribió diálogos textuales en el Universal de supuestas llamadas entre ambos. Peña, dijo el articulista, no le contestaba el teléfono a AMLO. Carajo, cuánta estupidez se imprime, qué vergüenza. Cuántas ganas de faltarse al respeto y cuántos deseos de creer que pifias de ese tamaño se olvidarán. Y cuánta impunidad, porque esas mentiras viajan en el éter de la impunidad. Claudia Sheinbaum tiene retos reales. El país no es el que se plantea en esa asquerosa red social llamada X, cuyo dueño es un asqueroso derechista llamado Elon Musk, y para terminar pronto, donde la derecha construye escenarios irreales que luego quiere reproducir en la realidad. Ahí en X se construyó la peor candidatura opositora de la historia, la de Xóchitl. En esa red se afirmó que ella ganaría y cuando no ganó, ahí inventaron que hubo fraude cibernético. En esa red plantean que vivimos en una dictadura y apenas sales a la calle a comprar un chicle te das cuenta que no es así y entonces entiendes que X es una cama cochambrosa de individuos que se dan satisfacción unos a los otros y que piensan que porque hablan de democracia son demócratas y que creen que porque engañaron a las audiencias durante décadas no se les nota la peluca. El país plantea retos reales y la presidenta resolverá como mujer de izquierda sin necesidad de moverse a donde no la quieren y a donde huele a decrepitud. O al menos ese es mi cálculo, ya veremos. Y de hecho, el gobierno federal necesita alinearse al menos 3 asuntos importantes, 3 retos que le consumirán energía. Uno de ellos es la resistencia del Poder Judicial que no se salga de control, que los tiempos de la reforma constitucional vayan apretándole las costillas a Norma Piña y a los 7 enanos. Otro frente es la violencia, pero la violencia, en mi manera de verlo, tiene un correlato político que debe trabajarse al mismo tiempo. Se necesita pedirle expresamente al país que aguante que el incendio causado por el pirómano Felipe Calderón no es fácil de controlar. No es cuestión de enfoques como el tipo exiliado en Madrid quiere hacer creer desde que le salió todo mal. No, le echó gasolina a una pira del tamaño de una montaña y luego se puso un traje de bombero haciendo creer
que recibió el país en llamas. Mentiroso y mitómano. Claudia debe traer las riendas de su estrategia de seguridad y, por el otro lado, el correlato bien estructurado sobre las causas de la violencia. Así lo hizo el presidente López Obrador y más o menos funcionó. Debe enfatizarse más en ello. Que ni un solo mexicano se quede sin entender que sin atacar las causas no habrá paz, mientras se va mostrando resultados, porque esta administración no puede terminar sin resultados claros. Serán 12 años de izquierda consecutivos. ¿Cómo se justifica si no avanza? Además, mantener bajo control esos 3 retos relacionados entre sí puede generar estabilidad política, y la presidenta la necesita porque en 10 días se terminaron sus vacaciones. Es muy probable que regrese Donald Trump al poder. El relato de las causas. Para empezar, ¿cómo decidió Felipe Calderón declarar la guerra contra las drogas? ¿Quiénes apoyaron la decisión dentro del núcleo compacto de colaboradores? Se sabe que participaron él, Genaro García Luna y Margarita Zavala en la decisión, y luego fueron incorporados el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, y el secretario de Marina, Mariano Francisco Sáenz Mendoza. ¿Quiénes más participaron? Juan Camilo Muriño y Santiago Vasconcelos, muertos en un avionazo nunca aclarado, y Francisco Blake Mora, también muerto en un extraño evento aéreo. El relato sobre las causas de la tragedia que vivimos necesita alimentarse con información. ¿Qué herramientas utilizó el entonces presidente para tomar la decisión? Fueron estudios, consultas directas con especialistas nacionales y extranjeros, trabajos de inteligencia. ¿Dónde están las minutas de las reuniones, si es que las hubo? ¿Y dónde quedó el registro de los documentos utilizados, si es que los hubo, para su consulta? ¿Qué papel jugó la DEA y quiénes eran los agentes que estuvieron cerca de la decisión, si es que fue así? ¿La CIA y el FBI participaron? ¿El ejército de Estados Unidos tuvo alguna influencia? Hay decenas de preguntas clave, por supuesto, que ayudarían a comprender el entorno de una decisión trágica que condujo al asesinato de cientos de miles de mexicanos, a la desaparición de decenas de miles y el desplazamiento forzado desde principios de 2007 hasta nuestros días de al menos 1 millón de personas. Son preguntas que arman una historia y tienen además 2 efectos colaterales. Uno, si se quiere desnudar la cadena de mando para posteriores cargos criminales, sea en este sexenio o en futuros sexenios. Y 2, para efectos de la reparación de la memoria histórica con miras a la reparación y a que el Estado mexicano garantice la no repetición, porque tal cosa, la no repetición, no se puede garantizar sin que ese Estado reconozca los excesos y ventile los detalles de la decisión, porque aquello que no se nombra no existe. Calderón Hinojosa, su esposa y colaboradores se vieron involucrados en varios escándalos por el, comillas, consumo excesivo de alcohol del expresidente mexicano. ¿Tuvo algo que ver con la guerra? En uno de esos episodios, al menos una periodista, Carmen Aristegui, y un político opositor, Gerardo Fernández Noroña, sufrieron la posible afectación de sus derechos y libertades civiles cuando un secretario de Estado, Javier Lozano Alarcón, presionó a un concesionario de radio y televisión, Joaquín Vargas, para que despidiera a la comunicadora, su subordinada en MBS, por instrucciones del jefe del Ejecutivo Federal y de su pareja, Zavala Gómez del Campo, después de que en la Cámara de Diputados se exhibiera una manta o mantas denunciando el presunto alcoholismo del presidente en turno. Lo anterior obliga a preguntarse si la enfermedad que presuntamente padecía o padece Calderón, el alcoholismo, influyó en la decisión de ir a una guerra sin analizar sus consecuencias y sin preparación. No es ociosa ninguna pregunta en ese sentido. Leopoldo Fortunato Galtieri, miembro de la Junta Militar de diciembre de 1979 a junio de 1982 y dictador de Argentina, llevó a su país a la penosa derrota en la Guerra de las Malvinas, y lo hizo con un whisky en la mano, es decir, dando declaraciones a la televisión en estado de ebriedad. Así quedó documentado para la historia.
¿Calderón Hinojosa decidió una guerra bajo los efectos del alcohol? No sabemos. Argentina vivía una dictadura militar irregular y México un periodo de anormalidad democrática. Y quizás ir a la guerra mexicana fue una decisión informada. Si así es, ¿en dónde están los registros? Porque si no existen registros, entonces fue una decisión improvisada donde, se puede especular, influyó la afición de Calderón Hinojosa al alcohol. La tesis del cálculo político. En algunos círculos se plantea la tesis del cálculo político para lanzar una guerra, la famosa cortina de humo. Es una vertiente con ramificaciones hacia muchos sectores de la sociedad mexicana. Primero, el motivo, el descontento que provocaron las irregularidades cometidas antes, durante y después del domingo 2 de julio del 2006. El fraude en las elecciones presidenciales hizo que millones de ciudadanos sintieran afectado su derecho a decidir. Culpaban de prácticas antinacionales y antidemocráticas al candidato de Acción Nacional, Felipe Calderón, quien se hizo llamar presidente de México de manera ilegítima. Y culpaba a las élites en los medios y en la academia, a un grupo de empresarios en lo individual, así como a varios de los corporativos más importantes del país y a sus sindicatos patronales, a la estructura de la Iglesia Católica y a un poderoso grupo de especialistas y políticos en control del aparato electoral. Asumida de manera fraudulenta la presidencia, Calderón Hinojosa se sintió presionado por las acusaciones de fraude electoral y quiso mostrarse en ocasiones en capacidades para ejercer violencia de Estado. Fue así, de acuerdo con esta tesis, que tomó la decisión de declarar una guerra sin que previamente fuera consultada con especialistas en la materia, sin que se proyectaran posibles escenarios, sin que se calculara la fuerza disponible y la capacidad de reacción de su enemigo. Esto explica además por qué la guerra al narcotráfico no estuvo contemplada en los ofrecimientos de campaña del candidato del PAN o en su plan sexenal y por qué, 18 años después, no se encuentra documentada la decisión y la razón de Estado. La tesis de la cortina de humo es coherente con lo que sucedió el 2 de abril de 1982 en el otro extremo del continente, en el extremo sur, con otra fuerza igualmente identificada con las élites y con la derecha, porque ese día tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, en la Operación Rosario, en una acción espectacular que pretendía ganar apoyo popular para la junta militar que se había robado la presidencia del país. Sin embargo, los militares argentinos, con simpatías de Washington, por cierto, como el gobierno de Felipe Calderón, sí hicieron preparativos y cálculos, aunque resultaran a la postre un fiasco. Para muchos, incluyendo el expresidente López Obrador, la razón de la guerra de Calderón se encuentra en la tesis de la cortina de humo. El país estaba realmente polarizado después de la elección del 2006 y quienes tienen antecedentes del comportamiento iracundo del presidente de derechas no dudan de esta versión y no excluyen la posibilidad de que su presunto alcoholismo facilitara la decisión. Dicho de manera más puntual, vio necesaria una cortina de humo y lanzar una guerra sin prepararla no le pareció una mala idea, dada la distorsión que le provocaba su enfermedad, el alcoholismo. Los militares argentinos se rindieron en días ante las Fuerzas Armadas de Inglaterra y eso trajo menos muertes para las partes involucradas en el conflicto. Apenas 900 personas, contando 649 argentinos, 255 soldados británicos y 3 isleños fueron los que fallecieron, por desgracia. La guerra en México, sin embargo, sigue hasta nuestros días en territorios que van cambiando y con escenarios volátiles que dependen de líderes y fuerzas que operan en la clandestinidad. La decisión de Calderón tuvo y tiene consecuencias que posiblemente nunca alcanzaremos a medir. Y la presidenta necesita ese relato para decirle a México, la inseguridad es nuestra prioridad, pero tenemos que estar todos en el mismo canal. Entender que un pirómano echó gasolina a una pira de leños del tamaño de una montaña y sigue ardiendo. ¿Por qué decidió hacerlo? Bueno, hay varias tesis y estos son los documentos disponibles. Claudia necesita ser científica aquí. Sí, el relato es político, pero ella necesita ser científica, mostrar lo que tiene y convencer.
Por eso, creo, la Comisión de la Verdad sobre la Guerra en México, las comisiones quedan siempre mal, quizá buscarle otro nombre, debe ser considerada por el gobierno como una herramienta de trabajo, no una carga. Concluyo con una idea. No recuerdo si lo leí o escuché a alguien decir que era inevitable que Claudia se moviera al centro. Insisto, es muy difícil que se desplace por voluntad propia hacia el desprestigio. Con la misma lógica, creo que las presiones de la prensa, de los intelectuales, de Norma Piña y los 7 enanos y otros poderes de facto no son suficientes frente al bono democrático que posee. Es enorme y puede usarlo para bien de la gente. Si no quiere someter a juicio a Felipe Calderón, la Fiscalía tampoco lo hará. Eso queda solventado. Pero eso no debería cancelar la posibilidad de que se esclarezca por qué estamos en una guerra. Miles de muertos, miles de desaparecidos, miles de desplazados y dolientes deberían ser razón para que se trajera a luz y se nombrara a los culpables. García Luna es poca cosa. Es guerra de Calderón. Hay que decirlo, porque aquello de que no se nombra, permítame, Presidenta, recurrir a su frase, ya sabemos, no existe. Muchas gracias.